Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Vamos a desarrollar otro tema bíblico en este momento que tiene por título el siguiente: ¿tiene Dios una iglesia en la tierra? O sea, ¿es Dios exclusivista y tiene una iglesia especial que esa es su iglesia y descartando a todas las demás? Quiero que veamos eso en la Santa Biblia en este momento. Para ello vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Allí encontramos lo siguiente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una de las consecuencias del pecado en que cayeron Adán y Eva poco de tiempo después de la creación. Esa enemistad iba a continuar no por siempre, pero sí durante muchos años se iba a mantener esa enemistad que se había creado entre Dios y su enemigo número uno. En este caso habla de la serpiente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. El versículo 14 dice que está hablándole a la serpiente. Esa enemistad muy pronto empezó a manifestarse en la familia de Adán y de Eva. Cuando Adán y Eva empezaron a tener hijos, la Biblia dice que tuvieron dos hijos, Caín y Abel, y allí se dejó ver el cumplimiento de la profecía que el Señor le dio a Eva de lo que iba a acontecer entre su simiente, o sea, su descendencia. Tal vez Eva no se imaginó que esas dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente del hombre o de ella, eran diferentes. Ellos salieron de una misma fuente. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. Ahora cuando empezaron a engendrar, entonces se manifestó que había una tendencia al bien y otra al mal en su descendencia, en su prole. Eso es lo que el Señor le dice aquí: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después que Eva tuvo estos dos hijos, Caín y Abel, el enemigo de Dios empezó a manifestarse. La simiente del enemigo de Dios tristemente era Caín. Y Satanás indujo a Caín a matar a Abel porque él sabía que esa era la simiente de Dios. De ahí iba a salir aquella simiente que Dios anhelaba tener de la raza humana, como lo dice el libro del profeta Malaquías. Él está buscando una descendencia para él, para que entren a engrosar su familia al lado de su hijo Jesucristo, dice Malaquías. La muerte de Abel pues planteaba como que Dios se iba a quedar sin simiente, pero no. Dios había prometido a Eva que la simiente de la mujer iba a triunfar, y eso sucedió. Aquí, por ejemplo, al morir Abel, vea lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 25. Dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Exactamente, Dios no se iba a quedar sin simiente. Muerto Abel, que era de ahí iba a venir su simiente, Dios le suscita a Eva otro hijo varón, el cual ella puso Set, y en una forma muy acertada, su nombre significaba sustituto o sustitución. Efectivamente, Set cumplió esa misión. Él era la descendencia que esperaba Dios de la mujer.
Pasado el tiempo, ya se definieron las genealogías y podemos notar en el libro del Génesis que es muy claro, había una genealogía que era de Caín, una genealogía o una generación o unas generaciones malas. De ahí no encuentro yo nada bueno en esa genealogía de Caín. En cambio, la genealogía de Seth, que representaba la de los hijos de Dios, encontramos hombres de mucha valía para Dios como Enoc, por ejemplo. De ahí también con el tiempo nació Noé. Veamos lo que dice Génesis 6, 1 al 2. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Bueno, lo que nos relata aquí Génesis 6 es como, aquí en este caso Satanás no entra a matar la simiente de Dios, o sea, los hombres y las mujeres que buscaban a Dios. Ya lo que hizo fue contaminarlos, ¿sí? Aunque la Biblia separa bien la genealogía de los hijos de Caín de la genealogía de los hijos de Seth, sin embargo, Satanás se propone que se misturen, que se mezclen para contaminar a los hijos de Dios. Y eso lo logró, ¿no? Dice que se contaminó la tierra y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Aquí pareciera que el plan de Dios iba a fracasar de tener una simiente para salvación, ¿sí? Al menos eso parece. Pero la Biblia dice que si Dios bien pensó, dijo, no, esta descendencia de la mujer toda está corrompida, hay que acabarla, esto no sirvió, mejor dicho. Sin embargo, dice en el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A pesar de los miles o tal vez de millones de seres que ya poblaban la tierra, de esas dos descendencias, la descendencia de los hombres y la descendencia de Dios, la descendencia de los hombres era todas las que tenían esas tendencias humanas y perversas que iban tras de Satanás, y la descendencia de los hijos de Dios eran aquellos que buscaban adorar y servir a Dios, aquellos que Dios anhelaba tener en su reino. Entonces aquí vemos cómo a pesar de la maldad había un hombre que reverenciaba a Dios y estaba dispuesto a lo que fuera con tal de estar en paz con ese creador tan maravilloso que le había dado tantas bendiciones. Y ese hombre fue Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, nosotros conocemos la historia de Noé. Fue comisionado para que hiciera un arca, construyera un arca donde se salvara él, su familia, y también salvar las especies de algunos animales que podrían haber desaparecido. La historia es muy bonita porque nos muestra cómo Dios en su misericordia trata de rescatar algo de todo eso, toda esa generación que había. Noé engendró 3 hijos y de esos 3 hijos vuelve a poblarse la tierra. ¿Sí? La tierra volvió otra vez a poblarse y después de muchos años aparece otra historia maravillosa concerniente a los hijos de Dios. Aquí aparece Dios llamando a un hombre, así como llamó una vez a Noé, aquí está llamando a un hombre que también halló gracia delante de él. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En ese momento lo que se conoce como Asia Menor, allí en esa zona de Asia Menor fue donde se desarrolló la civilización, allí fue donde surgieron todas estas historias que hay en el libro del Génesis. Los pueblos ya han multiplicado mucho y cada pueblo, pero tristemente Satanás pareciera llevar la delantera. Casi todos los pueblos tenían sus ídolos, sus dioses que no tenían nada que ver con el verdadero Dios. O sea, la idolatría es tan antigua casi como la historia del hombre.
muchos adoraban incluso a los demonios, prácticamente. Dice que sacrificaban sus hijos, los echaban, pasaban por el juego, ofreciéndoselo a los demonios. Pero en medio de toda esa desolación y toda esa apostasía y corrupción espiritual, dice que estaba Abraham y Dios lo llamó y le dijo que se fuera de la tierra de donde él estaba porque iba a hacer de él una nación grande. Todos sabemos que Abraham y Sara no podían tener hijos porque Sara era estéril, pero Dios quería hacer una familia a través de ellos por la fidelidad de Abraham y posiblemente también la de Sara, ¿no? Dice, entonces, ahora después de que Dios llama a Abraham, pasado el tiempo, Dios vuelve otra vez a hablar con Abraham y dice en el libro de el Génesis capítulo 15, versículos 13 al 19, dice así. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, la que él le iba a dar, porque le prometió, dijo, a ti voy a hacer una nación grande. Aquí él está diciendo lo que le va a pasar a esa descendencia de él, todo lo que va a pasar con ellos y finalmente cómo él los va a rescatar y los va a llevar a una tierra próspera. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. O sea que la tierra donde estaba Abraham en ese momento, que pisaba Abraham, allí donde Dios fue a buscarlo, esa iba a ser la tierra que él le iba a dar a su descendencia, que venía a ser la simiente de Dios. Entonces él les dice, bueno, ellos van a ser esclavos por allá en otra nación y después yo voy a juzgar a esa nación y después de 400 años yo los voy a rescatar, los voy a traer nuevamente acá. Dice, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Qué interesante es esto, y aquí vemos la misericordia de Dios. Resulta que algunas personas suelen hablar de Dios como un Dios sanguinario por todas estas batallas y guerras que registra la Biblia. Dios era un Dios sanguinario, un Dios cruel, que arrasaba con pueblos enteros. Pero aquí lo que vemos en el versículo 16 del capítulo 15 del Génesis es que Dios es un Dios misericordioso. Él le dijo a Abraham, le dijo, le voy a dar esta tierra a su descendencia, pero todavía no se la puedo dar, o todavía no se la doy. ¿Por qué? Porque es que yo estoy dejando a esta gente a ver si algunos de ellos se arrepienten, a ver si algunos de ellos me buscan para yo salvarlos. Por eso dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. O sea, les voy a dar 400 años a ver cuáles de ellos me buscan, cuáles de ellos quieren salvarse, cuál de ellos es bueno. ¿Sí? Dios les dio todo ese tiempo a los amorreos, pero los amorreos nunca cambiaron, siguieron siendo siempre malos. ¿Sí? Ahora bien, en el versículo 18 dice lo siguiente, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Qué interesante. Dios hizo muchos pactos con Abraham, muchos pactos con sus descendientes, hizo algunos pactos. Bueno, yo le pregunto ahora a aquellos que hoy presumen ser pueblo de Dios en detrimento de los demás, ¿sí? Porque generalmente lo que encontramos es grupos religiosos que se supone que ellos son pueblo de Dios. Yo les pregunto, bueno, ¿Dios les habló? ¿Dios hizo un pacto con ustedes? ¿Dios les reveló algo? No, no les ha revelado nada. Algunos han aparecido con profetas, pero luego se ha descubierto que esos profetas como que no eran tan profetas. Entonces, lo que vemos aquí es, Dios hace un pacto con Abraham, y en ese pacto le dice,
a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. A todos esos pueblos Dios les había dado tiempo de arrepentirse, pero no aprovecharon ese tiempo. Entonces Dios vino nuevamente con su pueblo. Ya con su pueblo, después de los 400 años, Dios trae a los descendientes de Abraham que estaban en Egipto para darles esa tierra porque se la había prometido a Abraham. Lo que encontró fue un poco de pueblos que servían a Satanás, directamente servían, eran pueblos que adoraban a Satanás, servían a Satanás, sus doctrinas eran satánicas. Entonces Dios viene a ubicar a su pueblo allí. Cuando saca a ese pueblo y lo lleva al monte Sinaí, encontramos algo muy interesante en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Pongan cuidado, aquí le está hablando al pueblo de Israel que lo acaba de sacar de Egipto y le dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor le manda esa razón a través de Moisés a este pueblo. Yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro, ¿sí? Pero si ustedes dan oído a mi voz, porque si no me oyen, lamentablemente yo no puedo tolerarlos como pueblo mío. Así como deseché a otros pueblos, también los puedo desechar a ustedes, ¿sí? Estas palabras que me parecen muy bonitas, voy a leerlas nuevamente. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Este versículo tiene una réplica en Primera de Pedro 2:9. Quiero decirles lo siguiente: con frecuencia he escuchado en algunas congregaciones religiosas a predicadores explicando este versículo, y generalmente se lo aplican a la congregación ahí presente, a los hermanitos que están ahí sentados, a las hermanitas que están ahí escuchando, se lo aplican ahí. Bueno, yo también cometí ese error en el pasado. Yo también, cuando predicaba en algunas congregaciones, tomaba este texto para explicárselo a los hermanos, para decirle a los hermanos que nosotros somos esta gente, nosotros somos. Les leo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciara las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero pasado un tiempo, cuando yo empecé a estudiar más detenidamente la Biblia, yo digo, caramba, pero esto no se aplica a nosotros, que somos gentiles. Esto fue una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. A ellos fueron los que les dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro si me obedecen. Entonces, cuando leo esta cita, yo le digo a la gente, este versículo no se aplica a nosotros hoy. No es para nosotros. Ese versículo se lo está diciendo el Señor al pueblo de Israel, que es el pueblo de la promesa. Nosotros no somos el pueblo de la promesa. Nosotros podemos participar de la promesa, pero no somos el pueblo directo con el cual Dios hizo pacto. Dios jamás ha hecho pacto con los gentiles. Jamás. Entonces no me puede salir una iglesia, un grupo religioso y decirme: no, es que nosotros somos el pueblo de Dios, y los demás ¿qué? No, los demás están perdidos. Solo somos salvos nosotros aquí. Así es que métase aquí si se quiere salvar. Yo ya no acepto eso, porque la Biblia me dice a mí otra cosa. Y yo creo lo que diga la Biblia, no lo que me diga un teólogo, o qué sé yo, un dirigente religioso, ¿sí? Entonces les digo, estas palabras prácticamente es las mismas que el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí a través de Moisés. Está un poquito transliterado, cambia algunas palabritas, pero note que es el mismo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos advenedizos. A nosotros Dios nos está dando la oportunidad de que nos salvemos ahora. Así como un día le dio la oportunidad a los amorreos de que se salvaran, así nosotros tenemos hoy la oportunidad de salvarnos.
Ya hace más de 2000 años que Dios le abrió la puerta a los gentiles para ver quiénes de los gentiles nos queremos salvar, quiénes queremos aceptar ese llamado misericordioso de Dios. Ahora bien, cuando leo aquí Primera de Pedro, y les estoy diciendo, esto que escribió Pedro no lo escribió para nosotros los gentiles, sino para los israelitas, lo confirmamos cuando vemos el primer versículo. ¿Cómo comienza esta epístola del apóstol Pedro? Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. En algunas versiones son aún más claros. Por ejemplo, en la versión católica Félix Torres Amat, en esa Biblia dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los judíos que viven en el extranjero, ¿sí? Que estaban viviendo en el extranjero por causa de las persecuciones que sufrieron por causa de sus pecados, han sido dispersos. Entonces, para ellos era este mensaje del apóstol Pedro. Les dice: a los expatriados de la dispersión. Incluso a los judíos de hoy que están rondando por el mundo se les llama de la dispersión o de la diáspora. Ellos son los de la diáspora. Ellos viven como extranjeros en todo país donde van, pues no tienen país. Entonces, esta carta se la escribió el apóstol Pablo a ellos, perdón, el apóstol Pedro, no a nosotros, ¿sí? Y vamos a confirmar que Pedro no tuvo nada que ver con la predicación a los gentiles. No les fue dado parte en ese ministerio a los gentiles. Vea lo que dice aquí en Gálatas 2, 7 y 9. Dice así. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Aquí dice Pablo, dice: a mí me fue encargado el evangelio de la incircuncisión, que era una operación que se hacían los israelitas o los judíos. Y a Pedro le fue encomendada la predicación del evangelio a los circuncidados, a los circuncisos. Dice así: como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, está hablando de Cristo, actuó también en mí para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces Pedro, Juan, Santiago, todos ellos fueron enviados a predicarle a sus compatriotas, a los israelitas, a los judíos, y Pedro a los gentiles. Fueron ministerios diferentes. Por eso cuando dicen que Pedro fue el primer papa, pues esa es también la primer mentira de esa iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro no fue enviado a los gentiles a predicarles. La Biblia en todo su conjunto no da ni la mínima vislumbre de que Pedro haya estado liderando una iglesia en Roma. Eso aparece en unas cartas por allá de los llamados padres de la iglesia. Pueden ser, no sabemos si eso es falso o es verdadero, donde dice que Pedro estuvo en Roma y que fue el primer papa y que allí lo crucificaron. No. Eso aparece en la tradición, pero en la Biblia no aparece nada. En el Nuevo Testamento no aparece nada. Pedro no habla nunca. Pablo, que es el que tuvo más que ver con Roma, nunca dice que Pedro alguna vez hubiese estado en Roma. Bueno, hay un problema con el pueblo israelita. Es que el pueblo israelita se volvió muy exclusivista. Fueron víctimas del exclusivismo. Como Dios los llamó a ellos primero a través de su padre Abraham, ellos se creían pues los señores que Dios tenía en más alto valor y más alto privilegio que todos, y los demás hombres no valían nada. Eso se llama exclusivismo. Ese exclusivismo llevó al apóstol Pablo a escribir en la carta a los romanos, escribió 3 capítulos, exhortando a los gentiles a no caer en ese exclusivismo. Como quien dice, mi iglesia es la verdadera y el que no esté dentro de mi iglesia, dentro de mi esfera, se va a perder. Pero note que eso es la característica del cristianismo hoy, ¿sí?
algunas iglesias hasta mataban a la gente para que aceptaran la doctrina de ellos, como el caso de la Iglesia Católica. Incluso algunos evangélicos en el pasado también lo hicieron. Hubo un médico muy famoso y creo que muy consagrado a Dios, un hombre de Dios, creo que era un hombre de Dios, y su nombre era Miguel Servet. Y Miguel Servet se confabularon los católicos, y los evangélicos y lo echaron a la hoguera. Todo porque él no aceptaba la doctrina de ellos. La doctrina de Miguel Servet era una doctrina correcta. Esos señores religiosos tenían una religión incorrecta y querían que Servet aceptara eso. Y Servet prefirió morir, pero nunca negó al Señor y su doctrina. Entonces ese exclusivismo que tenía el pueblo de Israel, donde despreciaba y aún sigue despreciando a los gentiles, ahora lo vemos en los grupos religiosos, donde ellos se encierran allá, solo ellos serán salvos, y llaman a la gente, pero es, venga, métase aquí para que usted también se salve. Bueno, eso no tiene una razón de ser. En el libro de el Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, está algo que los israelitas ignoraron, y espero que nosotros no lo ignoremos. Allí el Señor le dijo a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que Dios no se confina en un solo grupo de personas. Dios es abierto a todas las personas. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, todo el que quiera buscar a Dios lo va a encontrar, porque Dios lo va a guiar a través de su Espíritu. Entonces, por favor, no caigamos, o más bien alejémonos de ese exclusivismo que mató al pueblo de Israel. Por eso el apóstol Pablo en las cartas a los romanos, en el capítulo 9, 10 y 11, se dedica a decirle a los gentiles, no sean orgullosos, no sean jactanciosos. Así como Dios rechazó ese pueblo y les dio lugar a ustedes ahora por un tiempo, porque es por un tiempo que nosotros vamos a tener esta gracia. Así como Dios pasó la gracia a ustedes, así también en un tiempo, en el momento, los días finales va a dar otra vez la oportunidad, porque así es Dios y porque así lo dice la Biblia. Así es como actúa Dios, con misericordia. Dios lo que quiere es salvar los hombres porque Él quiere tener una simiente para Él. Él espera recoger una simiente de esta tierra y espera que nosotros seamos esa simiente. Todo el que me oye quisiera que buscara en la Biblia con detenimiento y se diera cuenta del gran amor de Dios porque quiere tener una simiente. La mayoría de la simiente de la mujer, Satanás la lleva ya asegurada. Pero Dios quiere rescatar algo, ¿sí? Y espera rescatarnos a nosotros. Hay una historia maravillosa en la Biblia, la historia cuando Jesús habló con la samaritana. Cuando habló con la samaritana, esta samaritana resultó saber más de Dios que los religiosos, los líderes religiosos de Jerusalén. Todos esos que eran los sabiondos, los teólogos, los escribas, los fariseos. Esta mujer resultó sabiendo más que ellos. ¿Por qué? Porque era una mujer sencilla y aunque era una mujer considerada de clase muy baja, muy rebajada, sin embargo esta mujer Dios se le había manifestado a ella y le había dado más luz y sabiduría que todos esos sabios de Jerusalén. Cuando habló con Jesús lo mostró. Una de las cosas es que esta mujer, después de su diálogo con Jesús, le manifestó una inquietud. Le dijo, maestro, nuestros antepasados, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos ellos adoraron en este monte. Le mostró un templo que tenían ahí los samaritanos. Samaritanos era la raza de ella, no por eso es samaritana, que era de los samaritanos. Ellos decían que era aquí, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Señor, ¿qué hago? ¿A dónde adoro? Señor, ¿es aquí o es allá? Jesús le dice, no, ni aquí ni allá, viene la hora y ya llegó, ni aquí ni allá. Usted no tiene necesidad de meterse aquí, meterse allá. Dios lo que está buscando es adoradores de verdad. Dios está buscando personas que le adoren de verdad. Y donde estén los adoradores de verdad, allí está Dios. Eso lo dijo también en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo con vosotros. Entonces Dios nos está llamando. Dios no es exclusivista. Dios quiere es que nosotros seamos sinceros de corazón
Y dice, donde se reúnan 2 o 3, allí voy a estar yo. Entonces, ojalá tengamos en mente eso y nos dediquemos a buscar la luz en el único lugar donde está. En el único lugar donde está la verdad, que es aquí. Si con oración sincera y con estudio detenido buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, porque esa es la promesa. Él se va a dejar encontrar de los que le buscan. ¿Sí? Espero que este tema haya tenido pues algún valor para ustedes y les haya dado un poquito más de luz sobre lo que dice la Biblia y sobre las misericordias de Dios. Agradezco su atención y espero que, bueno, si ustedes pueden replicar este mensaje, dárselo a otro, amén. Si en algún momento tienen alguna observación o algo, bueno, está bien, será bienvenido. De todas maneras, espero en otra ocasión volver a tener otro estudio bíblico, que es mi único propósito, dar estudios bíblicos para que la gente se profundice y conozca un poco más de la Biblia. Espero que haya una bendición del Señor para todos nosotros. Lo ruego, lo suplico siempre al Señor, que su bendición sea sobre aquellos que verdaderamente de corazón le están buscando. Buen momento, buen día para todos.